y temor de Dios delante de la palabra que tú envías para que tu pueblo, Señor, sea alimentado, santificado y edificado en la fe. Unge los oídos, el corazón, la mente, el semblante, el carácter, la atención de cada uno de los oyentes. Reprende todo espíritu que no se alinee con tu palabra, que no la honre o no la respete, en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Señor, la unción para mi vida, para cual tu vaso, Señor, en esta hora llevar lo que sea tu voluntad a los corazones de tus hijos. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos, amados. La serie que estamos predicando es integridad y santidad. Como les digo, el jueves y por algunos jueves vamos a añadir estudios bíblicos que tienen que ver con esta serie. Amén. Y vamos a estar algunos domingos también predicando de esta serie porque nos faltan unos cuantos mensajes. Es fundamental que tengamos una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y la santidad se aprende. La santidad, hermanos amados, viene por escuchar la palabra de Dios, por escucharla con temor de Dios y apartarse del mal. Amén. Hermanos, el título del mensaje de hoy: no te quedes con el gallo. No te quedes con el gallo. Amén. ¿Les da gracia el título? Sean sinceros. Me alegro que les dé gracia, porque la gracia, hermanos, edifica. Peor que les dé tristeza. Dígale a dos o tres: no te quedes con el gallo. Mirá si te pica. No te quedes con el gallo, mirá si te pica el gallo. Mirá si empieza a defender su territorio. Alabado sea el Señor. No te quedes con el gallo. Hermanos amados, Pedro era un gran hombre de Dios. Todos saben de la historia del apóstol Pedro. Era uno de los 12, era el principal estaba en ciertos episodios, segmentos de la narración del Evangelio. Pedro era como uno de los más nombrados, de los que estaba involucrado en las escenas que aparece el Señor en el Evangelio, en donde hubo más protagonismo de Pedro que de muchos de los otros. Y Pedro tenía muchas cosas especiales. Si uno estudia su vida, va a ver cómo fue creciendo en el Señor. Fue siendo labrado por la mano de Dios. De principio se le comenzó a notar revelaciones que los otros no tenían, interés por hacer la obra del Señor que los otros también tenían, pero como que venían detrás de él. Era como que el que saltaba primero. Algunos dicen medio atropellado, pero yo creo que lo hacía porque había amor al Señor. Y en algunos pasajes del Evangelio se nota cómo el Señor lo corregía. Y el Señor a veces lo corregía en público, delante de todos. Y no lo dejaba pegado, sino que él quedaba medio pegado porque era muy intrépido y muy atropellado. Pero después que pasan la cruz y la resurrección, él es el que principia y predica el primer mensaje apostólico de la historia. El primero. Un mensaje poderoso que tenemos en el capítulo 2 de los Hechos. Un mensaje
memorial para todas las épocas de la Iglesia Apostólica. Y su ministerio creció tanto, hermanos, que por ejemplo, además de resucitar a una muerta, también la palabra de Dios dice que la sombra solamente de Pedro caía sobre los enfermos y los sanaba. Y el varón creció de una manera tremenda delante de Dios. Y hay una cosa, hermanos amados, que hoy vamos a aprender. Que la buena relación con el Señor, la calidad del hermano santo, la hermana santa que ama a Dios y que realmente está ligada con el Señor, no se tienen que perder, hermanos amados, por un episodio de pecado. La palabra de Dios da los instrumentos, da las salidas para que podamos reivindicarnos con el Señor instantáneamente. Primer punto que quiero tocar, la negación a Jesús. El pecado. Hermanos amados, el pecado que se comete muchas veces está negando a Jesús. Pedro estaba, hermanos amados, siguiendo de lejos todo lo que era que a Jesús lo habían prendido. En su impetuosidad hablaba sin saber. Generalmente los que menos saben son los que más hablan, y los que más saben los que menos hablan. Paz de Cristo. Pero no es una represalia a nadie, sino que a todos nos pasa eso según el tiempo del camino cristiano que estemos, según la maduración que tengamos. El que menos sabe más opina, y el que ya intervino en algunos ministerios se da cuenta que la cosa no es tan fácil y tiene temor de Dios de opinar de aquel otro hermano que no se sabe si las cosas le están yendo bien o mal. Pero cuando la madurez nos lleva a reconocer lo que Cristo nos perdonó, entonces muchas veces o siempre vamos a tener de canalizar al hermano a la misericordia de Dios y no juzgarle, y no criticarlo, y no destruir el encuentro que él tenga con el Señor. Porque el Señor vino para eso. Dice la palabra de Dios, no vine para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dijo el Señor, los sanos no tienen necesidad de médico. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino para recuperar, para salvar lo que se había perdido, para perdonar los pecados, para curar las heridas, para poner libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, óleo de gozo en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y a plantarnos como árboles de justicia en el prado del Señor. A eso vino Cristo, a eso vino Jesús. Y en ese momento, hermanos amados, Pedro se queda, hermanos, aparte, mientras él estaba siendo castigado, mientras él estaba siendo juzgado, mientras esperaba que pasaba con el maestro. En su impetuosidad le había dicho al Señor, no, que no te acontezca que vas a morir. No, Señor, iré a la cárcel contigo, moriré contigo. Y cuando lo prenden al Señor se andaba escondiendo. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos comprometemos con el Señor. Nosotros nos decimos, no, yo nunca voy a dejar el camino. No, yo jamás le voy a fallar al Señor. No, mire que pobrecito, es para los hermanitos, pero no, yo no. Y llega un momento en que sí, le fallamos al Señor. Lo negamos al Señor. Pedro era de los apóstoles el que iba primerito en todo, el que tenía la revelación de lo alto, el que el Señor le dio la llave del reino de los cielos. No le dijo a ninguno de los otros 11, pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Simón, más que esto? Entonces te encargo de la iglesia, te encargo de mis hijos. Se lo dijo a Pedro. Pero pese, hermanos amados, a la negación de Pedro, el Señor no le dice, dame la llave del reino de los cielos para acá.
te dije que te ibas a encargar de mis ovejas. Bueno, ahora retiro lo antes dicho. No, hermanos. Ya le hemos dicho, si el Señor no juzgara a los pastores y sacaría al pastor por cada error que cometamos, entonces no existiría la iglesia, porque habría que cambiarlo toda la semana. Tampoco existiría, hermanos amados, los hermanos, los líderes, los músicos. No existiría nadie, porque todos somos seres humanos. Y el bautismo que corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Entonces, hermanos amados, yo quiero hacerle una pregunta, a ver si usted analiza conmigo. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? ¿Por qué le negó? Si andaba con él, si él le demostraba amor, si él quería darle todo a Jesús, de a rato hasta como que lo quería impresionar. No me laves los pies a mí, yo te los lavo a ti. Bueno, en fin. Hermanos, el miedo, la inseguridad, la falta de fe, la falta de crecimiento y a veces de una correcta relación con Dios. Todas esas cosas nos llevan a negar a Jesús. Le hemos negado cuando el miedo nos invade. Tengo miedo de perder el trabajo, tengo miedo que no me alcance hasta fin de mes. Por eso lo niego a Jesús. No hay una relación correcta con Dios, que nos empieza la duda si Dios me va a asistir en esta batalla o no, si el Señor me va a sanar o no, si el Señor me va a respaldar o no. Hay inseguridad en nosotros muchas veces, hermanos. Y el pecado es lo que aparta al hombre de la presencia de Dios. Vamos a leer unos textos que la hermana va a poner ahí. Romanos primero. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso hoy se bautizaron en el nombre de Jesucristo dos hermanos que estaban destituidos de la gloria de Dios, pero que el Señor los trajo a su gloria por su misericordia. Lo mismo que nosotros, todos los que somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora estamos en la gloria de Dios. Pero si pecamos, y el pecado, hermanos, es lo que reina en nosotros, volvemos a estar destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay que venir al altar con sinceridad y reconocer uno mismo del pecado de cada uno delante del Señor, para que la sangre de Cristo efectúe su poder en nosotros nuevamente. No encerrarnos, hermano, ni ser sabios en nuestra propia opinión. Y quiero decirte, hermano, que si no lo hacemos así, la bendición de Dios no va a venir para nuestra vida. Y vamos a leer en Marcos 2:5 que nos dice la palabra de Dios. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Señor, no lo trajimos para que le perdone los pecados, lo trajimos para que lo sane. Primero le tengo que perdonar los pecados, porque si no, no lo puedo sanar. Dice Santiago que si hay algún enfermo en la congregación, pase, hable con el pastor, dígale que únjale con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No dice sanará, dice salvará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Y quién pidió perdón por los pecados? Era para que sanara al enfermo, hermano. Primeramente, el Señor tiene que perdonar los pecados. Y después vamos a estar habilitados para que el Señor nos llene los sacos de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 5 y versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Este hombre era el que estaba paralítico al lado del estanque y que hacía 38 años que estaba así. ¿Cuántos de ustedes hace 6 meses que tienen una dificultad y ya no aguantan más? Y le dicen: Señor, ¿cuándo me vas a sanar?
Paz de Cristo. Este hombre hacía 38 años que estaba así. Y cuando Jesús lo ve, tiene misericordia de él y le dice, ¿quieres ser sano? Y cuando el Señor a veces nos dice, si queremos la bendición de él, entramos, no, pero yo no sirvo para nada, ¿qué me van a mirar a mí? ¿Y qué voy a decir de adelante? ¿Y en qué me va a usar el Señor? El Señor puede usar a cualquiera, hermanos. El Señor, hermanos amados, puede transformar cualquiera, y al más vil pecador lo puede hacer el más tremendo predicador del mensaje apostólico. La transformación de Dios, los milagros de Dios. Este hombre, hermanos amados, después que no podía llegar al estanque, pero el Señor lo sanó, diciendo, levántate, toma tu lecho, levántate y anda. Y él levantó su lecho al instante y se incorporó y anduvo. Alabado sea el Señor. Y cuando vinieron los fariseos, los religiosos, a acusarle, dijeron, hoy es día de reposo, no te es lícito tomar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó me dijo que levantara mi lecho. Muy linda tu religión, fariseo, pero el que me sanó me dijo que tome mi lecho y que camine, y el reposo que él me dio no me lo da tu día. Alabado sea el Señor. Y allí, hermanos amados, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo eso? Y se había olvidado porque la multitud, y no vio quién le había dicho que se levantara y que anduviera. Entonces, pasado un día, 2 días, Jesús lo halla en el templo y se le acerca y le dice, mira, el Señor te sanó, has sido sanado, dale gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Si llegas a pecar, te puede venir alguna cosa peor que estar 38 años en un lecho paralítico. Paz de Cristo. ¿Qué cosa puede haber peor que eso? Pero la Biblia dice que si estás en pecado, te puede venir una cosa peor. Así que, hermanos amados, no tenemos que tentar al Señor. El que esté fuera de la palabra, incorpórese cuanto antes. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Nosotros somos santos y justos por el sacrificio de Cristo Jesús y la sangre que vertió en la cruz del Calvario. Venga al altar, órele a Dios, ayúdele a Dios, pídale que lo ayude a vivir en su palabra. El que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia. Alabado sea el Señor. Punto número 2, hermano. La prueba saca las cosas a la luz. Pedro, hermanos amados, estaba todo bien con Jesús. Él andaba con Jesús. Él estaba interesado en los negocios de Jesús. Era activo, siempre estaba. Cuando el maestro fue muy de madrugada, muy temprano a orar a la montaña, lo buscaban todos. ¿Y quién lo encontró? Lo encontró Pedro. Y en la montaña, en la gloria, cuando la transfiguración, ¿quién era uno de los que estaba? Era Pedro. ¿Y quién fue el de la idea? Vamos a hacer una enramada para ti, otra para Elías, otra para... ¿Quién fue? Pedro. Y estaban todos Pedro. Y nunca había negado a Jesús. Mira, Pedro, cuando cante el gallo me habrá negado 3 veces. ¿Y qué? Yo, Pedro, Simón, Cefas. Pero Señor, te empiezo a no creer, Señor. No te negaré, te digo que no te negaré. Me supongo que hasta los pelos se agarraban. ¿Cómo te voy a negar yo, el apóstol Pedro? Sí, porque nunca pasaste la prueba que vas a pasar ahora. Satanás me pidió para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que al fin de la cuenta igual vivas en la fe. Viene la prueba, hermanos. Viene la prueba.
Estoy orando por ti, hermano, en el medio de tu prueba. Estoy orando, te predico la palabra para que tú pongas todo tu corazón para volver a Dios. Pero sabemos que las pruebas sacan cosas a la luz, sacan todos los virus que tenemos en el corazón, sacan idolatría en algunos casos, sacan flojedades. Viene una prueba contra nosotros y ya no brilla de la misma manera el hermano. Y hay que ayudarlo. No hay que ponerle un pie en la cabeza y bajarlo hasta el piso. Hay que ayudarlo. Que Dios te ayude en este día, hermanos. Porque va a haber un clic en tu vida que realmente te va a hacer despegar. Alabado sea el nombre del Señor. No había venido nunca una prueba así para Pedro. A él lo tienen ahí para matarlo. El Señor va a ser crucificado. Le están pegando 100 latigazos ahora. Y tú eres Galileo igual que él. No, yo no soy, no tengo nada que ver. A mí no, ni me toquen. Pasa, tú eres nazareno. Tu forma de hablar te delata. Y ahí empieza a maldecir y a maldecir y a maldecir. Maldijo a Jesús. Negó al Señor. Hace un rato dijo que iba a morir con él, igual a la cárcel, a donde vaya, él iba con él. Y le estaba negando. Hermanos, el punto número 3. Cuando canta el gallo. ¿Cantó el gallo? ¿Cómo canta un gallo? Amén. Algo así, ¿no? Si me salió desafinado, hermana Carol, vamos a ensayar el viernes. Ni bien cantó el gallo, los ojos de Jesús y los ojos de Pedro se chocan la mirada. Una mirada del Señor dice más que 1000 palabras, que 10.000, que 1.000.000 de palabras. A Pedro le cae la ficha. Cantó el gallo, le cayó la ficha a Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hermanos amados, cuando tú caminas el camino cristiano, llega un momento en donde cae la ficha, donde te das cuenta que le fuiste infiel al Señor. Te das cuenta en que tú le fallaste al Señor. Tú estabas enojado con el pastor 1 año, 2 años, pero no te dabas cuenta porque así el diablo te turbó la mente y la cabeza y todo, y te trastornó los cimientos. Pero por ahí, hermanos amados, en una prueba, después de pasar una prueba, cuando te preguntaste por qué me pasa eso, ¿dónde estoy? Las palabras de Jesús. Se acordó Pedro de lo que Jesús había dicho. Y tú muchas veces te acuerdas de aquel mensaje que escuchaste aquella vez. De aquel predicador que escuchaste aquella vez. De aquel campamento, de aquella convención. Te acordaste. Te acordaste. Y ahí rasgaste tu vestido. No era el pastor. No era el hermano. Fui yo que negué a Jesús. Caminé fuera de su palabra un tiempo y todavía me excusaba. Cuando alguien está en pecado y está turbado, se empieza a excusar. Cuando alguien le viene con la verdad, tú eres uno de los Galileos. ¿Era verdad? Tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Era verdad? Era verdad. Y el miedo, que ya nos basta el colmo porque el pecado nos tiene con miedo, con inseguridad, con no saber dónde pisar, con no saber dónde vivir, con no sabemos ni lo que decimos, pero lo decimos y comenzamos a añadir pecado tras pecado, hermanos. Y es delante de Dios que usted está. Hermanos amados, hace poco alguien me preguntó, ¿en tu iglesia siguen exigiendo? Y me habló de la pollera, el pelo, y exigen todavía.
Yo le digo, mire, mi iglesia no exige nada. La que exige es la palabra de Dios. Porque usted, cuando esté delante del Señor en el juicio, no se va a abrir la constitución de la asamblea, se va a abrir la palabra de Dios. En tu iglesia exigen el diezmo, porque allá en mi iglesia no lo exigen. Está en pecado tú y tu iglesia, porque cuando te pare delante del Señor, la palabra de Dios se va a abrir. Allá se puede cortar el pelo y usar caravana y usar sortija y ponerse un tatuaje en el hombro y mostrar todo el cuerpo. ¿Sabe qué? Todo lo que permitan en las instituciones o lo que no permitan no va a ir al cielo a juzgarte a ti, a ver si entras en el reino de los cielos. No. Cuando se abran los libros, se va a abrir la palabra de Dios. Para que el Señor te bendiga. La palabra de Dios es lo que dice: ¿estás en pecado, destituido de la gloria de Dios? O la palabra de Dios, la que se abre, dice: las bendiciones te van a venir porque estás en la palabra de Dios. Esto es una institución, hermanos. Estos son 4 paredes. El pastor hoy está. Otros pastores estuvieron. Dentro de años, quién sabe dónde está usted, en qué ciudad vive, en qué país vive y dónde estoy yo. Y si seguimos siendo su pastor, la palabra de Dios va a seguir siendo la misma. Alabado sea el Señor. No porque lo que dice el pastor es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice, hermanos amados, la palabra de Dios es lo que hace que tu vida esté en la mano de Jesús o destituido de la gloria de Dios. Te cayó la ficha, te cae, le fallé al Señor. Amén. Cuando el gallo cantó, a Pedro le cae la ficha. Se dio cuenta y corrió, se apartó, no sé para dónde, a la oscuridad, a la cuneta, atrás de un árbol. ¿A dónde se habrá metido? No sé. Lo que sí sé es que lloró amargamente. Había amargura en su corazón. Había hiel de amargura en su alma porque le falló al Señor. Tenía razón el Señor siempre tiene razón. Dijo que yo le iba a negar y le acabo de negar. Lloró amargamente. Punto número 4. No te quedes en el gallo. No te quedes cuando se te cayó la ficha y te diste cuenta que sos pecador. Hay muchos hermanos que se quedan ahí. Se quedan con el gallo. Se quedan ahí. Y ya no vienen porque se sienten pecadores. Ya no buscan al pastor ni le miran cara a cara. El 80-90% de los pecados de los hermanos, las frustraciones, las vidas cansinas que no obtienen ningún fruto, se solucionan pidiéndole al pastor: pastor, necesito hablar con usted. Necesito hablar con usted. Usted viene al siervo de Dios. Ahí va a contar lo que tiene y el siervo de Dios le va a dar la salida de cómo poder pararse nuevamente delante del Señor. Venga a hablar con su pastor, vaya a hablar con su pastor y el Señor le va a dar la salida. Si usted es cerrado, si usted se queda con el gallo, entonces, hermano, no va a tener la salida. Pedro no se quedó con el gallo. A Pedro lo vemos, hermanos amados, sanando a los que su sombra caía sobre ellos, resucitando a Tabita. A Pedro lo vemos diciéndole: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. A Pedro lo vemos, hermano, que viene un ángel y le dice: tenés que entrar en casa de los gentiles. A Pedro lo vienen a buscar desde lejos para llevarlo a casa de los gentiles para predicar el mensaje del Evangelio. A Pedro se le mostró cuando los gentiles recibían el Espíritu Santo. Pedro no se quedó con el gallo, hermano. No se quedó, hermanos amados, ahí. Le fallé a Dios y me voy de la iglesia porque ya no sirvo para nada.
¿quién me va a levantar ahora? ¿Quién me va a querer? Mirá, el pastor ni me saluda, ni me mira. Mirá, los hermanos ya piensan que me siento un bicho acá. Y se quedan con el gallo porque Satanás lo empieza a encerrar en el gallinero. Paz de Cristo. Pero en este altar vamos a salir de esa situación en el nombre de Jesús. Usted no se quede con el gallo. Dígale a otra vez a dos, no te quedes con el gallo. No te quedes con el gallo. Si la ficha se te cae, hermano, vení a la presencia de Dios. Vení, hermano. Salí de ahí. Salí de esa cárcel espiritual. Adentro de ese gallinero, lo único que vas a encontrar, vas a hacer picotazos. Picotazos, hermano, de culpabilidad. Picotazos de acusación. Picotazos de no servís para nada. Picotazos de que ya todo está terminado. Ya el Señor no te va a perdonar más. Y a Pedro también lo tenemos de protagonista. Cuando el Señor le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y el Señor le dice 70 veces 7. Que no quiere decir espiritualmente 490, sino que quiere decir nunca dejar de perdonar. Eso es lo que dice la Biblia. Y si el Señor enseñó a no dejar de perdonar, te quiero decir que el Señor Jesucristo nunca deja de perdonar.